Egunon guztiei eta bihotz-bihotze eskerrik asko gurekin gaurko egunean izatea gaitxik. Batetik, meta proiektuan parte hartzen dozuen proiektuetako eragilei eta bestetik kazetarixei. Bai, egunon. Bitxu, lehenengo eta behin, nirekin maixan daozen lagunak aurkeztuko ditut. Irati Mendizabal, Soili Concept, proiektuko ordezkarixa, Cesare Manglioni, Onder 205 proiektukua, eta Ane Hornos, Gipuzkoa en tus ojos proiektua edo ekimena aurkeztuko digu. Hauxe, ez da entzuten? A ver. Ez da berrez errepikatuko, baina... perdona. Cesare Manglioni. Ondo, ez da? Más o menos. Más o menos. Nik irakurritzen dan bezala. Betxu, gaurko honetan, elkartu gara meta ekimeneko bigarren edizioa aurkezteko. Dakizuen moduan, Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura Sailak, martxan jarri zeban, Goteo Fundazioarekin batera, meta ekimena, joan zan urtean, eta benetan oso esperientzia arrakastatsua izan zen. Batetik, parte hartu zeben kontzeptuetako proiektuek aurrera itxia izan zebelako, bai jendiak, bai hiritarrek, bai aldundiak ipinitzako diruari esker, baina gero beste faktore bat edo beste abantaila bat eurek asko baloratu izan zebena izan zen, zuei esker, komunikadibideei esker, zenolako jartzuna eta zenolako edapena lortu eben euren proiektuak, eta horrek bebai lagundu izan dau gero behin proiektua martxan jartzerakuan edo gauzatzerakuan beto erakustera, eta leio hori zabaldu zana, ondiokan be errezau sartzia edo errezau sortzia. Hiru kontzeptu nagusi partekatuko dira edo hartuko dabe parte oingo meta honetan bebai. Batetik gaurkotasuna. Son tres conceptos igual importantes los que nos gustaría subrayar en el proyecto meta. Por una parte, el tema de la actualidad en los temas que plantean tanto las personas que me acompañan hoy en la mesa como el resto de proyectos que también están hoy aquí con vosotros, y que desde luego si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda acerca de cualquiera, pues estarán gustosos de responder. Son temas, desafíos, retos que nos plantea la sociedad de hoy en día, y que se resuelven o que se plantean o que se intentan responder o incluso generar más preguntas a través de disciplinas artísticas, tan audiovisuales, artes escénicas, cómics, que tratarán y que, como decía, pondrán encima de la mesa y encima en diferentes soportes temas como la diversidad, la sexualidad, el medio ambiente, la inclusión. Por otra parte, y cuando nos pusimos en marcha con Meta, uno de los objetivos que queríamos alcanzar era el tema de la corresponsabilidad y la transparencia. Esa corresponsabilidad que a nosotros y como Diputación nos planta delante de la sociedad o nos sitúa delante de la sociedad, defendiendo y apoyando aquellos proyectos que también consiguen un respaldo social desde la transparencia y desde y desde el servicio a esas iniciativas que cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Y todas esas iniciativas, y como decía antes, al agradeceros la labor que desde la prensa desarrolláis acompañando a difundir todas estas iniciativas, terminan generando una comunidad que yo creo que, como pasó en la anterior edición, seguro que ya está en marcha entre los propios promotores de las iniciativas. Son meses los que llevan trabajando, jornadas enteras de formación para ser capaces de vender, de proponer, de impulsar estos proyectos culturales, y comunidades en torno a los propios proyectos, porque aquellas personas que se suman y que apuestan económicamente por cada uno del cómic o del libro o de la obra de la representación o la obra de arte de la que se trate, que se quiera proponer o que se quiera sacar adelante a través de Meta, también generan esa comunidad que decíamos antes, que está ahí apoyando desde el primer día, y que una vez que se pone en marcha, seguro y no nos cabe duda que será un público que seguirá defendiendo y aplaudiendo las iniciativas. Presentamos hoy la campaña. La recaudación o las posibilidades de apoyar o el plazo de captación de fondos finalizará el 4 de diciembre. Son numerosas las iniciativas, 18 este año.
Como sabéis, la Diputación aporta la misma cantidad que sean capaces de recabar de fondos privados, siempre con un tope de 100 euros. Nosotros no no aportaremos más si cualquiera de las aportaciones supera la cantidad de 100 euros. Será hasta 100 euros en el que nosotros sumemos una cantidad similar. Antes hablábamos también de la diversidad y, desde luego, también diversas, pues la procedencia de los diferentes proyectos que llegan desde Azpeitia, Irún, Donosti, Eibar, Hondarribia, Pasai, San Pedro, Rentería y Zumaia, pues dando muestra pues de la capacidad creativa, y no solo creativa, sino también de gestión y de promoción que existe en Guipúzcoa. Por mi parte, nada más. Sí que me gustaría pues que pudiéramos conocer los proyectos que están en la mesa, y, como decía antes, hay otros, prácticamente todo el resto también nos están acompañando, con lo que cualquier pregunta que queráis proponer o plantear, pues entre todos intentaremos responder. Césare. Bueno, egunon de noi, yo soy Cesare Maglioni, soy italiano. Me excusaréis mi euskera y castellano muy malos. Y presento el proyecto Ondar 2000 eta 50. Antes de todo, gracias a todos de estar aquí, gracias a Diputación, gracias a Meta, gracias a todos los cofinanciadores que ya se han demostrado muy activos en redes y en la plataforma de Meta. Y justo 2 palabras sobre mi proyecto para presentar. Ondar 2000 eta 50 es un proyecto que trata de un problema medioambiental, pero también un problema social muy actual, retomando las palabras que decíamos antes. Es el problema de la basura marina, que es un problema mundial, global. Lo que queremos, justamente a nuestro nivel muy pequeño comparado a grandes producciones cinematográficas, es demostrar que es un problema también de aquí, que no es un problema de fuera, que no es un problema de China o Estados Unidos, que es un problema también de Euskadi, que hay mucha basura y que hay mucha basura de aquí también. Y entonces, no solo lanzar la alarma, que hay un problema, pero también intentar sensibilizar y concienciar a la gente que es un problema también local, y que también hay bolsas de Eroski o de Rosle, vasos de yogur de Kaiku en el agua. O sea, que es basura también de aquí, no que viene del otro lado del mundo. Y nada mejor, como creo también muchos proyectos que están en Meta este año, nada mejor por hacer esto de pasar a través de una campaña de crowdfunding, porque no solo vamos a hacer una película y todo lo que está alrededor de la película para enseñar algo pasivamente a la gente, pero gracias al crowdfunding, gracias a Meta y gracias al aporte también de Diputación, y gracias a estas ruedas de prensa y esta publicidad, involucramos a gente desde el punto cero del proyecto, desde el comienzo. O sea, que la gente empiece a interesarse todavía antes de saber de qué va esto y de qué nos van a contar. Ese es para nosotros, creo, el valor añadido de todo esto, más que el dinero, porque la gente empieza a involucrarse en estos proyectos desde ni saber cómo va a acabar, ni saber cómo va a salir, y confiar y darnos una pequeña gota, un pequeño aporte sin saber, pero concienciándose ya desde el minuto 1. Gracias. Sí, hola, buenos días a todos. Yo soy Ana, de la Asociación Apoyo Dravet, y presentamos el proyecto Guipúzcoa en tus ojos, promovido por esta asociación vasca que surgió en torno a una afectada por este síndrome, de la mano de voluntarios del Hospital Universitario de Donostia. Esta asociación, bueno, primero, igual que César, agradecer a todos los que ya han comenzado a participar en esta campaña de crowdfunding, a la Diputación por hacer el maravilloso formato de match funding, y comentar de dónde procede este proyecto, porque es promovido por esta asociación que pretende innovar
pretende realizar medicina de precisión, investigando en la enfermedad, pero en el camino hacia la cura pretendemos mejorar la calidad de vida de todas estas personas. El proyecto Guipúzcoa en tus ojos nos parece interesante, es un proyecto de ocio y tiempo libre inclusivo para personas con diversidad funcional, y nos parece interesante porque pretendemos conseguir un ocio inclusivo para que todas estas personas puedan disfrutar de su calidad de vida y demás, y conseguir beneficios físicos, psicológicos y sociales para un desarrollo integral pleno. Este proyecto nos parece novedoso porque utilizamos la realidad virtual, la realidad aumentada y los vídeos de 360 grados para hacer llegar todas las tradiciones, todos los recursos turísticos que una provincia como Guipúzcoa tiene, hacer llegar a todas estas personas sin necesidad de moverse de su hogar, ¿no? Y es un proyecto costoso porque la tecnología es costosa, pero nos parece que la tecnología puede conseguir muchos beneficios psicológicos para estas personas, y este formato de crowdfunding es interesante, nos parece interesante porque puede sensibilizar a toda la ciudadanía, más allá del entorno propio de los agentes que intervienen en la enfermedad. Y bueno, esto es un poco brevemente en qué consiste el proyecto. Decir que en el caso del proyecto Guipúzcoa en tus ojos ya llevan una recaudación de 530 euros, y Ondar 2050 en una recaudación de 2.250 euros. La campaña se puso en marcha en martes y se va realmente bien. Irati es de eso el concepto, todo lo que necesitas, nada de lo que no, y ya Irati y compañía llevan recaudados 3.250 euros. Bueno, eskerrik asko. Eta eskerrik asko Gipuzkoa kulturari, plataforma hau guregana irikitzagatik, aukera hau emateagatik, eta, bueno, oain artekoa behintzat posible egiteagatik. Eskerrik asko baita, esan dezun bezala, ja, bastante jende lagundu digute, harrera oso nahi izan deu, eta, bueno, ungituta gara, eta eskerrik asko parte hartu duen guztik, bai zabaltzen, bai komentatzen, eta bai nola ez babesten, eta beraien poltsikutik dirue jartzen. Hau esan da, bueno, soy el concept, todo lo que necesitas, nada de lo que no, euskeraz, behar duzun guztia besterik ez, bidaiatzeko eta mundutik ibiltzeko beste modu bat planteatzen dugu, modu arinago bat eta askeago bat. Oinarritzen gera minimoan eta jasangarritasunan esperientzian zentratzeko. Gure objektiboa da esperientzia bizitzea mundutik izabienean, eta pixkat kentzea gainean eramaten ditugun hainbeste gauza, katxarro eta gauza. Hori hola izan da, diseinatu duguna mikrokarabana bat izan da. Oso txikia da, bai zabaleren eta bai altueran konprimitu da, bai ez preokupatzeko gauza fisiko eta traba guztiengatik, azkenen esperientziak ingatzeko. Bi pertsonantzako dago pentsatuta, eta guk diseinu egin dugu, eta objektiboa da eraiki ahal izatea. Minimoakin eraikiko genuen kaskara izango zana kanpokoa, eta gero optimoarekin nahiko genuna da jasangarria bihurtzea, plaka jartzea, sukalde txiki bat, eta, komuna izatea. Hori izango zen gehien bat. Eskerrik asko. Lehen anistasuna esan dut, eta benetan anitzak dira, eta oso ezberdinak aurkeztutako proiektuak, esan bezala hemen badare beste asko be, eta galderarik edo zer. Vale, en castellano. Bueno, lo hemos enfocado desde el comienzo como ir un poquito más allá de una película clásica pasiva que se ve al cine. Entonces está compuesto de 3 partes. Uno es un documental que he empezado ya a grabar. Siendo el presupuesto muy bajo, es una película a bajo presupuesto, por supuesto. Yo lo dirijo, he escrito el guión, lo voy a grabar y tiene un protagonista. El protagonista se llama Carlos Arrola, es un artista y que con su vida refleja un poco lo que es mi pensamiento, por eso nos hemos encontrado, gracias también a la Fundación Cristina Enea, que nos ha apoyado desde el comienzo en este proyecto. Y él
es surfero y saliendo del agua, en el agua y saliendo del agua se encuentra con mucha basura en la playa y poco a poco recoge estos cachos de basura y no sabe muy bien qué hacer. Esto hablamos de lo que le pasaba a él hace unos años. Siendo artista acumula y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a hacer piezas de arte. En el documental vamos a intentar contar un poco esta historia, pero intentando enfocarla en el problema en sí de la basura y en su evolución de él. La película intenta concienciar a la gente de que cada uno puede hacer algo para evitar este problema. Y él en su recorrido, bueno, construirá unas cuantas piezas de arte que no se verán terminadas en el documental. Se verán terminadas en el día del estreno del documental. Al lado de la proyección haremos la presentación de estas piezas que estarán luego presentadas durante un mes o un par de meses en el Cristina Enea. Y el día del estreno mismo haremos también una pequeña presentación, un pequeño foro con la ciudadanía, con la gente que estará al estreno, para hablar del problema, para hablar de cuáles son las soluciones locales, por ejemplo, y invitaremos a algunos expertos, esperando que todo el mundo que tenemos en la cabeza pueda venir, para poder intentar interactuar, que la gente que está a la película también se empiece a no solo haya aportado durante el crowdfunding, pero de propuestas, y la idea nuestra es de llevar a escribir una carta con algunas ideas que sean recurrentes en la ciudadanía para que las asociaciones que ya trabajan en este problema, como Surfrider Foundation o como el Mater Musea de Pasajes, puedan tener ideas nuevas, por ejemplo, para poder escribir igual a la Diputación, para que se note que haya una ciudadanía involucrada y que quiera hacer algo. Y luego la idea más adelante es de llevar esta película y este tipo de discusión, de foro, a instituciones, a institutos sobre todo, a escuelas, porque pensamos que los jóvenes son el público más adecuado por esto, porque van a ser los adultos de mañana y van a tener que cuidar el medio ambiente mucho mejor de lo que hemos hecho nosotros en nuestra generación. Eso es un poco a grandes líneas el proyecto. Perdón. Vale. Bueno, Soil Concept lo que propone es una forma de moverse por el mundo un poco más ágil y libre, basado en lo mínimo, en la sostenibilidad y centrándonos en la experiencia. La experiencia y no tanto en las cosas que llevamos, por ejemplo, en los viajes. Al final lo que nos hacen es agobiarnos o cargarnos y bueno, pues quitarnos de todo eso y quedarnos con lo básico, que es lo que nos aporta. De esa forma, lo que hemos diseñado ha sido una microcaravana que se pliega en altura y anchura, y lo puedes llevar en la parte de atrás del coche, pues en la misma envolvente. Entonces, lo hemos diseñado entre mi hermana y yo, que somos las creadoras de Soil Concept, y lo queremos construir, lo queremos hacer realidad. Entonces, con esta oportunidad lo que nos dan es de poder construir el mínimo, sería la forma en que se pliega y se despliega y el remolque. Y una vez que vayamos llegando al óptimo, pues el objetivo sería ir añadiéndole pues las placas para hacerlo autosuficiente, alguna cocina pequeña o algo baño, pues si pudiera ser de compostaje, aún mejor.
Ok. Bueno, nosotros llevamos año y medio trabajando en una colección de libros infantiles. Sí, sí. No. Tengo el micro. Y realmente la colección nació pensando en que queríamos compartir por lo menos los 2 primeros libros de la colección gratis en la web bajo una licencia Creative Commons para que cualquiera se los pudiera descargar. Pero solo los teníamos en castellano y las traducciones profesionales de literatura infantil, la verdad es que son caras, y el proyecto de crowdfunding es intentar traducir los 2 primeros a euskera y catalán para compartirlos gratuitamente también en la web. Básicamente es eso. Entonces queremos aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías que nos permiten distribuir la cultura casi sin coste a través de la web, las versiones digitales de los libros, y son estas las que se van a compartir. Cualquier chaval se lo puede descargar en la tablet o en el ordenador o en el móvil y leerlo allí. Aparte vamos a sacar versiones de papel, pero lógicamente estas no se pueden compartir gratuitamente. Disculpa. De Donosti. Zera informazio guztia web horrian izango dozue, eta, bueno, Edurnek be bialduko zue gaur, eta ontxe momentuan zelan dauan diru bilketa, baina hori etengabe aldatzen joango da. Tenéis toda la información en la web. Los datos que decíamos antes de la recaudación son un momento antes de reunirnos aquí. Es un proceso, desde luego, muy vivo, que, bueno, de cualquier manera podéis seguir a través de la web. Eskerrik asko eta ánimo.